Con mucho gusto de saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha. Qué bien, a ver, platícanos, ¿cuál es el tema que vas a abordar? Traigo un tema muy interesante, muy importante, un tema que ha estado circulando por las redes sociales, pero no lo suficiente, no lo que debiera, un tema que nos debe interesar a todos, y es que en últimas fechas hemos visto circular por distintos medios información que tiene que ver con la mala práctica de algunos médicos que desempeñan su actividad en el sector público de la salud en nuestro país. Hago énfasis en que son exclusivamente trabajadores de la salud en el ramo público y no en la asistencia privada, porque esto evidencia la intención de exhibir a unos mientras beneficias a otros. Pero ¿con qué objetivo se haría eso? Para ahondar en lo anterior, debemos saber que actualmente existe un interés por modificar el artículo 4 de la Constitución y la Ley General de Salud con el fin de crear un sistema único en el que se homologuen instituciones como el IMSS o el ISSSTE con el Seguro Popular, lo que significaría una reducción en las prestaciones de atención médica y seguridad social para alrededor de 800,000 personas y sus familias. Es importante también decir que son personas que aportan y que trabajan todos los días para tener un sistema de salud óptimo que les garantice ser atendidos en cualquier enfermedad, y hoy está en incertidumbre ese sentir. Con la unificación de las instituciones de salud pudiéramos pensar que la atención médica se verá fortalecida, y esto puede ser cierto siempre y cuando el padecimiento que presente el paciente se encuentre dentro de una acotada lista que contempla la reforma, pues ya no se atenderán de manera gratuita enfermedades crónicas como la diabetes, el cáncer, padecimientos que requieran diálisis, hipertensión arterial, etc. Los medicamentos, así como las cirugías, ahora tendrán un costo, por ejemplo, mientras las medicinas ahora solo se otorgarán cuando sean enfermedades dentro de un cuadro muy básico como dolores de cabeza, diarrea, gripa. Lo demás se va a vender. Es decir, esta reforma pretende abandonar el esquema en el que el Estado, a través de los impuestos y las cuotas obrero-patronales, aporten el costo médico total de la atención que recibe el paciente en los hospitales públicos, para pasar a un sistema privado en el que ahora el ciudadano deberá pagar directamente a un particular por los servicios de maternidad, de salud, hospitalarios, médicos y de riesgos de trabajo, adquiriendo con alguna empresa privada una póliza de seguros que responda por estos gastos médicos, de tal forma que quien más pague, mejor será atendido. Es importante también decir que en el tema laboral repercute en el tema de la jubilación, pues se habla de un sistema de pensión universal que, de aprobarse esta reforma, se les pagará a los trabajadores la cantidad de 1,092 pesos mensuales por una vida de trabajo al servicio del Estado. Para quien tiene los recursos económicos para pagar consultas médicas privadas, o al menos sea inmune de enfermedades crónicas que terminan despojándolo a uno del patrimonio familiar con los pagos a hospitales, la reforma no debería importarle mucho. Ahora, que si usted que me escucha es de las personas que trabaja 8 horas diarias o a veces más para llevar el sustento a su casa todos los días, o es derechohabiente de estos sistemas, o no tiene asistencia médica, o trabaja en el ramo médico, esto debería de interesarle y mucho. Se lo digo porque en este proyecto de ley citado claramente se están plasmando políticas que urgen de la atención del pueblo mexicano. No se distraigan en las redes sociales maldiciendo doctores por sus prácticas clínicas, creyendo que ellos son la causa de las deficiencias del actual sistema de salud, que ha sido saqueado sistemáticamente desde que existe y que aún así cuenta con una de las más completas prestaciones de servicios de salud y de seguridad social en América Latina. Ciertamente habría que revisar las deficiencias de las instituciones de salud en nuestro país, pero debería hacerse para beneficio de las mismas y de sus usuarios, por supuesto, para dotarlas de más hospitales, de equipo para cirugías, medicamento de todo tipo, así como personal capaz y suficiente para atender a los trabajadores de nuestro país. México quiere ver reformas donde se modifiquen el fondo de pensiones vitalicias a los expresidentes de la República y a los magistrados federales,
que se les asignen sueldos de profesionistas a los legisladores del país, siempre y cuando lo sean, claro. Y bueno, también nos gustaría tener, por supuesto, leyes incluyentes, donde los sectores de la sociedad tengamos las mismas oportunidades de crecer en nuestra calidad de vida, nunca de verla disminuida. Analice, comparta, comente, platique, difunda esta información y de esta forma participe de manera consciente en los destinos de este país. Este es mi comentario, Alejandro. Muy interesante, bastante interesante.